tuviésemos vida eterna, redención, salvación, Espíritu Santo, que son cosas que son parte de los derechos filiales que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, ese es el Pentecostés. Vamos a 1 Pedro 1, 10 y 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia, diga que 1 Pedro 14. No, 1 Pedro 1 en el 10. Okay. Vamos a leer hasta el 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, esto que nosotros tenemos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice en el 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿verdad?, administraban las cosas que ahora no son anunciadas a los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto, lo que los ángeles anhelaban mirar y esos profetas estaban indagando, nosotros lo tenemos. Nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? Que es de ese día de Pentecostés, que es esta administración de gracia. Ellos estaban averiguando a ver si ellos lograban también alcanzar. Y lo que les revelaron fue que no, ustedes están trabajando para algo que no van a tener ustedes. Lo van a tener otra gente, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pero ustedes no, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen, cuando dicen los santos hombres buscaron e indagaron, pero ellos no pudieron rastrearlo. Nosotros lo tenemos y nosotros lo ganamos, pero no que lo ganamos, nosotros lo recibimos por la gracia de Dios. Porque si hubiéramos hecho algo, sí lo hubiéramos ganado, pero no fue por gracia. Nosotros tenemos eso, precisamente ese glorioso día, el día de Pentecostés, ese día que el diablo ha ocultado, ¿verdad? Pero que nosotros hoy en día, gracias a Dios, lo sabemos y sabemos que es Pentecostés, y repito, es el día más importante del cristianismo porque es el día en que comenzó la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El primer día de esta administración de gracia, y que culminará esta administración de gracia cuando nosotros sabemos que va a culminar con el retorno de Jesucristo, pero que inicia el día de Pentecostés. Y nuestro trabajo, como dijiste tú en la manifestación ahorita, es que nosotros seamos luminares. Oíste, cuando tú dijiste eso, yo dije, ahora, es que nosotros seamos luminares, que nosotros llevemos luz y claridad donde haya tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros estamos en este mundo que está inmerso en las tinieblas, y nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Eso es ya un trabajo que nos encomendó Dios. Vamos a Mateo 5. En el versículo 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad, ¿verdad?, que esté allá en aquella colina uno ve, y allá hay edificios, y hay no sé qué cosa, ¿verdad? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La glorificación nunca va a ser para nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar esta palabra, pero no para que nos glorifiquen a nosotros, sino para que glorifiquen a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Y esa palabra iluminar, según diccionario, dice que es un astro que despide luz y claridad. Un luminar es cualquier astro que despide luz y claridad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de manifestar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros no somos la luz, pero Dios, que nosotros sabemos que Dios es luz, como dice su palabra, Dios es luz, pero Dios ilumina al mundo a través de nosotros. La luz de Dios pasa a través de nosotros, y por eso es que nosotros debemos manifestarla a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? La luz de Dios se refleja y pasa a través de nosotros y ilumina todo este mundo de tinieblas que siempre está a nuestro alrededor. Por eso es que nosotros debemos enseñar y enseñamos año tras año Pentecostés. Primeramente para entenderlo nosotros bien, estar bien preparados para entonces nosotros poderlo decir. Y lo vamos a ver ahí en cuanto estemos leyendo en Levítico, ¿verdad? El día más importante, el día más glorioso, el día en que comenzó esta administración. La mejor administración que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que nosotros estamos viviendo. Y como estábamos hablando ahorita, de repente hay personas que, porque hasta nosotros mismos podemos caer en eso, ¿verdad? Que nos estamos quejando, pero para Dios nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos porque estamos viviendo en este tiempo de gracia, ¿verdad? Y en Salmo lo dice, Salmo dice que nosotros somos bienaventurados, ¿verdad? Y dice que si nosotros queremos ser bendecidos, nosotros lo que tenemos que hacer es deleitarnos. En vez de ocuparnos en quizás en muchas cosas, es más bien deleitarnos en conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él va a añadirnos lo que a nosotros nos falte, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento se llama Pentecostés, ¿verdad? Y esa palabra Pentecostés viene de la palabra griega Pentecoste, que significa el 50º, el ordenar de 50, ¿verdad? El 50º.
En el Antiguo Testamento también existía Pentecostés, pero era llamado la fiesta de la semana y era una de las 3 fiestas que los israelitas debían celebrar como mandato de la ley. Ellos tenían 3 fiestas que en el año ellos tenían que celebrar, y esa era la primera fiesta, de esas 3 fiestas solemnes que ellos debían celebrar. La primera era llamada la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta era la fiesta de la semana, que es la que nosotros actualmente llamamos Pentecostés. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, también le dicen las enramadas. Vamos a Hechos capítulo 2. A Hechos capítulo 2, para que veamos algo ahí. De esa fiesta se nos habla en Levítico 23, para que si nosotros queremos lo leamos completo, tengamos entendimiento, pero vamos a Hechos 2. Ahí dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, se recuerdan en Hechos 2:1, y cuando llegó el día de Pentecostés, aquí para nosotros iniciaba Pentecostés, ese Pentecostés, pero para los israelitas era una celebración de una de sus fiestas, en este caso era la fiesta de la semana, ¿verdad? Vamos a Levítico, ahora sí, Levítico 23, vamos a leerlo desde el 4, pero podemos leerlo también. Aquí se nos habla de estas 3 fiestas que eran como mandato de la ley celebrarlas. Voy a leerlo, Levítico 23, voy a leerlo del 1, pero bueno, se puede leer todo, pero para reducir tiempo, vamos a leerlo desde el 1 aquí hasta el 11 primero. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la fiesta, ¿estás en Levítico 23:1? Ajá. Habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santa convocación serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haré en el día de reposo, es de Jehová, en donde quiera que habitéis, donde ustedes quieran que vivan. Por eso es que el que está, no sé, en Chile, así como está este muchachito, ¿verdad? El que está en Chile, el que está en Perú, o el que está en México, si está conociendo palabra de Dios, conoció palabra de Dios, sigue celebrando ese día de Pentecostés. Así sean ellos nada más en familia, ¿verdad? En el versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo, porque cada una de esas fiestas tenían un tiempo, así como nosotros aquí en este país, o en este tiempo, tenemos muchos días de fiesta, y sabemos que en enero, que en febrero viene el carnaval, en marzo viene no sé qué cosa, en abril la Semana Santa, y así. Dice así, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, el primer mes de ellos, ¿verdad? A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y en el versículo 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. En el 8 dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y en el 9 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en las tierras que os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de lo que yo hayan cosechado. Y el sacerdote, versículo 11, mecerá la gavilla delante de Jehová para que se haya aceite. En el día del día siguiente, del día de reposo, la mecerá. La primera cosecha que ellos tenían era la cosecha de cebada. Y era esa gavilla de cebada lo que ellos tenían que llevar como ofrenda de lo que habían segado, ¿verdad? De la cosecha de ellos se la tenían que llevar al sacerdote para que él la mecería, como dice ahí la palabra. Entonces sabemos que eso era en el primer mes. Cuando nosotros celebramos algo, nosotros es porque se conmemora algo. Pero cuando nosotros estamos celebrando una fiesta, nosotros estamos conmemorando algo que nosotros recordamos, que a nosotros nos gusta. Pero nosotros no sabemos si estamos anticipando un hecho futuro. Así pasa con esto. Cada una de estas fiestas se conmemoraba un hecho histórico pasado. Pero al mismo tiempo, cada una de esas fiestas estaba anticipando un hecho, un evento futuro, pero que lo sabía. ¿Quién lo sabía? Dios, el único. Y nosotros pasa con nosotros también. Entonces, en la primera fiesta, en la fiesta de los panes sin levadura, que era en el primer mes del año, ¿verdad? Ellos conmemoraban, los israelitas, el éxodo de Egipto, cuando ellos salieron, ¿verdad? De Egipto, cuando ellos comieron el pan sin levadura. Vamos a Éxodo 12, en el versículo 8. Dice, Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y en el 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordones en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, ustedes se comen eso y se van, tipo cuando nosotros hicimos la comunión, que comimos de inmediato, hicimos una oración de cierre y nos fuimos cada uno
uno a nuestra casa. Entonces, esa primera fiesta, los panes sin levadura, ellos conmemoraban, era el éxodo de ellos de Egipto cuando ellos salieron y comieron panes sin levadura, cuando ellos salieron de Egipto. La segunda fiesta, la fiesta de la semana, que es la que nosotros llamamos Pentecostés, ¿verdad? También conmemoraba un hecho pasado. Y de eso nos habla, vamos a Levítico 23. Volvemos a Levítico. Levítico 23, si llegas ahí me lo lees, en el versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿El 16? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Al nuevo grano. Y ese era en el tercer mes del año. La primera fiesta se celebraba el primer mes del año. La segunda fiesta, que era la fiesta de la semana, pero nosotros llamamos Pentecostés, hoy en día, ¿verdad? Ellos tenían que ofrecer el nuevo grano que ellos habían cosechado, que en este caso era el trigo, los granos de trigo. Era la segunda cosecha. La segunda cosecha, ¿verdad? En la segunda fiesta, pero era en el tercer mes. Y fíjate, dice, 7 semanas cumplidas serán. Si nosotros sacamos, desde el día que nosotros hicimos la comunión hasta ese 24, que yo le digo de mayo, si uno cuenta, ¿cuántos días tiene una semana? 7, Si son 7 semanas cumplidas, 7 por 7, 49. más 1, ahí se da el 50, ¿verdad? Entonces, la fiesta que ellos conmemoraban, los israelitas, en esta segunda fiesta, el hecho pasado que ellos conmemoraban en esa segunda fiesta, era cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinai. Eso era lo que ellos conmemoraban, y ellos estaban siempre celebrando eso, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinai, ¿verdad? Ellos celebraban, era eso. Entonces, la tercera fiesta, ellos no sabían que venía Pentecostés, ellos estaban celebrando, y cuando nosotros decimos en ese Hechos 2:1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban celebrando eso, cuando a Moisés le habían dado la tabla y ellos estaban, los mandamientos, ellos estaban con eso, iban celebrando eso, pero yo no sabía que venía eso. Nosotros de ese momento, cuando comenzó la cristiandad, sí se dice Pentecostés, pero para ellos era otra celebración. Entonces, la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Ya, vamos a leer en Levítico 23, pero en el versículo 34-35. Habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Exacto. Entonces, 34 y 35, ¿verdad? Entonces, en esta fiesta de los tabernáculos, que era la tercera fiesta, pero era en el mes séptimo, como dice ahí, el hecho que estaban conmemorando, era el acontecimiento pasado, era cuando Dios cuidó de Israel durante 40 años en el desierto, antes que ellos entraran a la tierra prometida, ¿verdad? Pero que culminaba ese día de esa fiesta, el día de esa fiesta. Y ese era ahí terminaba el año agrícola. Hasta ahí ellos tenían cosecha. ¿Y de qué era eso? La cosecha era de las uvas. Esa cosecha que era la cosecha final de ellos era de las uvas, ¿verdad? Entonces, estas 3 fiestas ya vimos lo que conmemoraba cada una de ellas. La primera conmemoraba, ¿verdad?, cuando ellos salieron de Egipto, el éxodo de los israelitas de Egipto. La segunda fiesta conmemoraba cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinai. Y la tercera fiesta conmemoraban era los 40 años que Dios había cuidado de ellos en el desierto antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Entonces, vamos a ver ahora, como ya le dije, que cada una de esas fiestas anticipaba un hecho futuro. La primera fiesta, de la fiesta de los panes sin levadura, el hecho futuro que ella anticipaba era la resurrección de Jesucristo. Y pudiéramos decir, me recuerdo que yo le pregunté a Juan, ¿y por qué la resurrección de Jesucristo? Porque Jesucristo, según la palabra no lo dice, es primicia de los que durmieron, y de eso nos hablan en 1 Corintios, en el 15, en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es hecho, por eso pues Jesucristo es la primicia de los que durmieron, porque nosotros no hemos sabido que otra persona que haya muerto ha resucitado. El único que ha resucitado es Jesucristo. La segunda fiesta, que era la fiesta de la semana, ¿verdad?, que ellos conmemoraban cuando Moisés había recibido la ley en el monte Sinaí, el acontecimiento futuro que anticipaban ellos, el acontecimiento futuro que ellos estaban anticipando sin saberlo, era el recibir nosotros Espíritu Santo, que es Pentecostés. Por eso es que hoy se llama Pentecostés, pero antiguamente se llamaba la fiesta de la semana. Y de eso nos habla en Romanos 8, en el versículo 23, pero en la parte A. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, ¿verdad?
Entonces dice eso, esa es la fiesta la fiesta de la semana que nosotros llamamos Pentecostés. Vamos para la tercera fiesta, para ver qué hecho futuro anticipa. La tercera fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, también llamada enramada, es cuando había la siega final, el fin de la cosecha agrícola, ¿verdad? Aquí era la siega final, ¿verdad? El hecho futuro que ellos anticipan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no ha sucedido, es la resurrección de los justos y de los injustos. Y que nosotros tampoco vamos a estar ahí. De eso nos habla en Mateo 38, 39. Mateo 13, Mateo. El evento que ellos anticipan, porque todavía no ha ocurrido. Mateo 13, en el 38, 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Y los segadores? Y los segadores son los ángeles. Eso no ha sucedido, pero ese es el evento que ellos anticipan, ¿verdad? Que ellos anticipan la resurrección de los justos y injustos. Y tenemos que tener claro que nosotros no vamos a estar ahí, ¿verdad? Aquí es donde se acabará todo y aquí viene la siega del fin del siglo, como dice ahí, ¿verdad? La resurrección de los justos y los injustos, ¿verdad? Esa es la siega final. Igual que para nosotros representaba el final del año agrícola, para ellos, ¿verdad? Es la siega del fin del mundo. Aquí hay una cita que voy a leer para que lo entendamos más adelante, lo que vamos a seguir leyendo. Dice, una cita del Dr. Wilber que él hace en su libro llamado Nuestra Pascua. Jesucristo Nuestra Pascua, dice: la Pascua última, Jesucristo, representó nuestro éxodo de la muerte y la esclavitud de la ley, ¿verdad? Así como ellos salieron de Egipto, nosotros también salimos de ser esclavos. O sea, nosotros estamos muertos en delito y pecado. Y nosotros salimos de eso cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo, dice. El trabajo redentor de Cristo hizo posible el gran Pentecostés, cuando el don de Espíritu Santo fue dado para iniciar otra administración, la administración de gracia. Cuando la ley fue cumplida y hecha sin efecto. Los paralelos son interesantes y significativos. Para muchos israelitas, Pentecostés significó el darle la ley en esa fiesta de la semana. Para nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo significa el darnos el Espíritu Santo. También para nosotros Pentecostés está asociada con nuestra única y verdadera Pascua, Jesucristo. Porque Pentecostés fue el cumplimiento de la conclusión de lo que Él vino a hacernos disponible por medio de ser el último cordero de la Pascua. Los 3 tiempos de la siega son también de un hondo significado. Jesucristo fue resucitado como primicia de la siega, de esa siega, durante la fiesta de los panes sin levadura, siendo la primicia de entre los muertos. Luego en Pentecostés, ese mismo año, la cristiandad comenzó, ¿verdad? En la cual los creyentes son la siega, teniendo la primicia del Espíritu. Somos como los primeros frutos de la creación de Dios. Nosotros en esta era de gracia tenemos la primicia del Espíritu. Y nos uniremos con Cristo en el aire cuando Él retorne, para finalmente unirnos con Él y estar así siempre. La final y completa siega será en el retorno de Jesucristo, cuando termine esta administración de gracia. Y cuando todos sean resucitados, la palabra de Dios describe esto como la siega del fin del siglo, la siega del fin del mundo, fin de la siega, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas 3 fiestas tienen una estrecha relación y para nosotros un gran significado, ¿verdad? Un gran significado. Ahora sí vamos a leer en Hechos 1. El que viene primerito, lo puede leer, Hechos 1.1. Hechos 1.1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a leerlo hasta el 8. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del cual les dijo: oísteis de él, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Y Naguanagua y Venezuela, o Venezuela y Naguanagua, será parte también de ese último de la tierra. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros también seremos testigos de lo que hemos recibido, ese poder que es inherente, que está en nosotros. ¿Y esto ocurre cuándo?
en Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Él, ¿verdad? Después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos ser entonces testigos de qué, de lo que nosotros sabemos que tenemos y cómo nosotros podemos ser testigos o de qué manera nosotros los testificamos por primera vez. Manifestando cuando nosotros hablamos en lengua, ¿verdad? Entonces, porque también podemos dar testimonio de que cuando se hace una oración, recibe sanidad cualquier persona, lo que sea, pero lo principal que nosotros debemos mostrar es que nosotros tenemos esa naturaleza de Dios escrito en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Hablando mucho en lengua, manifestando eso que nosotros hacemos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ese Espíritu Santo que está en nosotros tiene 9 formas de nosotros manifestarlo, pero 3 son de nosotros, que nosotros podemos hacerlo libremente, que es el hablar en lengua con interpretación, ¿verdad? Y tener palabras de profecía, ¿verdad? Ese poder de Espíritu Santo que vive en nosotros y que se manifiesta de 9 formas, nosotros tenemos la responsabilidad de manifestarlo, de mostrárselo a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos equipó con Él, ¿para qué fue? Para que nosotros para deshacer las obras del adversario, ¿verdad? Para que nosotros lo utilicemos, nosotros podemos deshacer con ellos las obras del adversario. ¿Por qué? Porque Él nos descansa. Él no se duerme como nosotros, que a nosotros nos cansamos, no, Él no se cansa. Él está todo el tiempo tratando de chalequearnos la vida. Y una de las cosas que Él ha hecho muy bien, como dije al principio, es ocultar ese Pentecostés, ese gran día de Pentecostés, y ocultar lo que sucedió ese día, lo que se recibió ese día. Porque nosotros nos recordamos cuando hemos recibido cualquier cosa, un premio, una graduación, lo que sea. Pero eso, el diablo se encarga de que uno se le olvide, ¿verdad? Y mucho menos hablárselo, que es bueno uno hablárselo a otra persona, ¿verdad? Es acerca de ese día más glorioso, porque ese día lo venía preparando Dios desde la caída del hombre, desde allá por Génesis 3:15, Él lo venía preparando, ¿por qué? Con la venida de su Hijo Jesucristo, para que nosotros recibiésemos esa gracia, recibiésemos su naturaleza y nosotros podamos andar, como dices tú, en este mundo que es maligno, que es perverso, pero que está disponible, que nosotros, así de la palabra y del conocimiento de Dios, entonces nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, pero ¿qué? Ejerciendo ese poder que ya está en nosotros, ¿verdad? Entonces, Pentecostés es el día más importante. Nuestro adversario, que no es de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Él es una potencia espiritual. Y dice Dios en su palabra que solamente con armas espirituales que Él nos dio es que nosotros lo podemos vencer. A los 5 sentidos nosotros no lo podemos vencer. Vamos a 1 Corintios, para ver dónde vamos aquí. 1 Corintios 10. Ajá. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, vamos a ver. 10, 3, 4, 5 y 6. 2 Corintios. Léeme la letra, ¿eh? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sigue, hasta el 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. De fortaleza, ¿verdad? Son poderosas en Dios, pero para la destrucción de fortaleza. Entonces, a los 5 sentidos, nosotros no podemos pretender derrotar a nuestro adversario, que es el diablo, sino con las armas que ya Dios nos dio. Y las armas que Dios nos dio forman parte, están incluidas en ese paquete, en ese Espíritu Santo que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque nosotros somos invencibles en el poder de Dios, en su Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es invencible. El diablo es invencible a los 5 sentidos. Él quiere que nosotros vivamos y andemos todo el tiempo por los 5 sentidos. ¿Y qué es lo que quiere Dios que como nosotros andemos? Por el Espíritu. Andar por el Espíritu. Ya Dios no quiere, para eso porque nos equipó, para que no andemos más así a los 5 sentidos, sino que andemos por el Espíritu. Por el Espíritu que ya Él nos dio para nosotros, ¿verdad? Entonces dice, cuando nosotros leemos estos versículos, especialmente, y vemos todo lo que Dios hizo, vemos que ciertamente nosotros lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Pero que esa gente trabajaron para que nosotros lo tengamos de gratis, ¿verdad? Todo lo que Él venía haciendo para derramar su naturaleza en cada uno de nosotros los creyentes. Y nosotros tenemos ese poder y nosotros tenemos que, como dice, apropiarnos de Él, ¿verdad? Y operar esa naturaleza que está en nosotros, eso que está en nosotros para poder derrotarlo de nuestras vidas. Dios dice que no quiere que nosotros seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque Él sabe que si ignorando muchas cosas que tiene Él escrito en su palabra y que son promesas para nosotros apropiarnos de ellas, el diablo goza cuando nosotros las desconocemos. Cuando nosotros a veces se nos olvida, nosotros sabiéndolas no lo aplicamos, ¿verdad? Porque por lo menos cuando presentes este seminario 2, lo vas a ver que dice que la única forma que nosotros verdaderamente vivamos vida en abundancia, que tengamos esa vida en abundancia, es que nosotros nos mantengamos en nuestra vida privada, es hablando mucho, pero mucho en lengua, porque está esa escalera,
Como lo vimos en el seminario 1 y ahí lo vas a ver en el seminario 2, esta escalera. Y el primer piso es hablar en lengua. Después vienen lo demás. Pero el primer piso es hablar en lengua, ¿verdad? Y nosotros tenemos que convencernos de eso, de que nosotros somos más que vencedores, que nosotros tenemos en Dios y en su palabra todo para ganar y nada para perder, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver es a quién le estamos creyendo. Si le estamos creyendo todavía al Dios de este mundo o al Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo esa entrega de su Hijo Jesucristo, que mira, nadie es capaz de dar ni siquiera una mascota. Entonces yo digo, y Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviésemos redención, salvación, vida eterna, para encargarnos el derecho del Ministerio de Reconciliación, que muchas veces nosotros, yo lo digo en los trabajos, nosotros no nos dan esa confianza, pero Dios sí nos la dio. Y Él espera que nosotros seamos como Él, o yo por lo menos lo estoy tratando de mentalizarme eso. O sea, si Dios nos dio a conocer su palabra y nos hizo parte de este ministerio es porque nosotros lo podemos hacer. Porque Él no va a escoger a una persona que no quiera hacerlo o que no pueda hacerlo. Porque hasta el mismo Moisés, que decía que era tartamudo, Él le dijo, no voy a saber yo. O sea, no voy a saber yo. O sea, uno se limita. Uno se limita, es uno, ¿verdad? Entonces, la respuesta está en eso. ¿A quién nosotros vamos a creerle, verdad? Y yo lo que debo esforzarme es por operar el Espíritu Santo que ya Él me dio, como comenzando por lo menos en hablar mucho en lengua en nuestra vida de oración privada. Amén. Entonces, la próxima semana seguimos con la segunda compartir. Sí, son cuatro. El segundo compartir del día de Pentecostés.